Muy buenos días, queridas familias. Bienvenidas a esta celebración transmitida desde la parroquia Catedral de la ciudad de Río Gallegos. Nos encontramos junto al Dios de la vida. Al celebrar la muerte y la resurrección de Jesús, afirmamos su victoria sobre el pecado, la muerte y la destrucción humana. Traemos nuestras preocupaciones y queremos dejarla en el corazón de Dios, pero también traemos nuestras esperanzas y nuestras ilusiones. Y Dios, con su palabra, quiere alentar el fuego que hay en nuestro corazón. Con alegría celebremos este misterio de un Dios que nos habla y nos salva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús, que es la resurrección y la vida, esté con cada uno de ustedes. Comenzamos esta celebración poniendo nuevamente nuestro corazón en presencia de Dios y confiando en su infinita misericordia. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabamos al Señor cantando el Gloria. Oremos.
Rezamos la misa de hoy por las intenciones que cada uno de los que nos siguen por la televisión, por la radio, por las redes sociales, tienen en su corazón. Pedimos por todos los enfermos de COVID y especialmente en la misa de hoy vamos a pedir por el consuelo de aquellos que perdieron un ser querido en este tiempo de pandemia y por el eterno descanso de nuestros difuntos queridos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De ella sale una fuerza fecunda y poderosa para nuestra vida. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor, sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Y por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros le hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura: el que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un libro que se llama Vivir la muerte, escrito por un autor, Ricardo Lesser. Y en el libro hay una frase que a mí siempre me impresionó y de hecho la utilicé en una tesis, que dice así: «Hubo un tiempo en que nadie fingía que no se iba a morir. Hubo un tiempo en el que la muerte no estaba proscripta como ahora. Hubo un tiempo en el que nadie fingía que no se iba a morir. Hubo un tiempo en el que la muerte no estaba proscripta como ahora». Creo que la pandemia ha dejado al desnudo cuáles han sido nuestras prioridades, cuáles son nuestras actividades, y también ha dejado al desnudo cuál ha sido el modo que teníamos de vivir precisamente la muerte. Hemos descubierto la necesidad que tenemos de revalorizar los ritos funerarios. Hemos descubierto lo importante que es poder despedirnos de nuestros seres queridos. Hemos visto lo clave que es poder acompañarnos en momentos de tanto dolor y cómo extrañamos los abrazos para llorar juntos. Porque en realidad la pandemia de alguna manera nos volvió a enseñar que la muerte es parte de la vida y que no la podemos esconder a la muerte, ni la podemos maquillar, que no la podemos disimular, que no es un trámite en el cual nos sacamos de encima un cuerpo que no tiene más vida. En realidad es mucho más que eso. Hasta hace 1 año y medio, hablar de la muerte era casi hablar de cosas prohibidas. Podíamos libremente hablar de sexo, pero de la muerte no. Seguramente también cuando alguien se ponía en una reunión familiar a hablar de velorio, algunos hasta cruzaban los dedos o preferían rápidamente cambiar de tema. Y creo que entonces la pandemia, si pudo tener alguno de los aprendizajes que nos ha dejado, es que la muerte es parte de la vida, que no la podemos negar
y que en esta cultura en la que no le dimos lugar a la muerte, de repente el COVID-19 nos hizo dar cuenta que aunque la querramos esconder, aunque querramos hacer de la muerte un trámite con el cual me saco rápidamente un cuerpo de encima, hay algo que es mucho más importante. Y es que en ese momento fundamental, en ese momento trascendental en la vida de cualquiera de nosotros, en ese momento ineludible en la vida de cualquiera de nosotros, tenemos que transitarlo. Con dolor, con lágrimas, pero lo necesitamos transitar. Y las cosas importantes de la vida merecen su tiempo, merecen su dedicación, aunque sean cosas que nos causen mucho dolor. Las lecturas de hoy nos hablan justamente de la muerte. Nos hablan de la muerte, pero también nos hablan de la vida, porque ese es el núcleo de nuestra fe pascual. La muerte no tiene la última palabra, pero Jesús asume todo el dolor, asume todo lo que significa la muerte en su cruz, y por eso celebramos la Pascua, porque la muerte no tiene la última palabra y creemos verdaderamente en la resurrección y en la vida. Nos dice la primera lectura del libro de la sabiduría, en su primera frase: Dios no ha hecho la muerte, creó todas las cosas para que subsistan, creó al hombre para que fuera incorruptible. En el sueño de Dios está la vida para siempre. Dios nos hizo y nos creó para la vida, no para la muerte. Por eso nos dice después también el libro de la sabiduría: por el demonio entra la muerte, pero la idea de Dios es que triunfe la vida definitivamente, y por eso después, en ese profundo acto de amor incomprensible para todos, enviará a su Hijo para salvarnos de la muerte definitiva y regalarnos la vida eterna de la resurrección. El Evangelio: aparece este hombre Jairo, el jefe de la sinagoga, y dice: mi hijita se está muriendo. Parecería que se va muriendo como de a poco, va perdiendo la capacidad de vivir. Y creo que nosotros también en la pandemia podríamos decir que de alguna manera nos fuimos muriendo. Se nos fueron muriendo los sueños, se nos fue muriendo la esperanza, se nos fue muriendo el horizonte que teníamos de salir adelante, se nos fueron muriendo las seguridades que teníamos, se nos fueron muriendo las prioridades, se nos fueron muriendo seres queridos. Como nos dice: mi hijita se está muriendo, parecería que no es algo instantáneo, no es algo que se da de repente, sino que parece que la muerte va ocupando lugar. Va ocupando lugar en la vida, va ocupando lugar en nuestro corazón, va ocupando lugar en nuestros vínculos, va ocupando lugar en nuestra sociedad. Y pensaba hoy, 27 de junio, ayer fue el día de la lucha internacional contra el tráfico y el uso indebido de drogas. Miren si no hay una muerte que va matando de a poco a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, que va hipotecando nuestro futuro como nación, si no es el tema de la droga. Por eso, de hecho, después les voy a recomendar un documento que sacó la Iglesia junto con los Hogares de Cristo y con Cáritas Argentina, en la que denunciamos fuertemente esta otra pandemia que ha sido la droga, esta otra pandemia que a algunos le llena los bolsillos a costa de la vida de muchos, adolescentes y jóvenes, su mayoría, que se están muriendo, como la hijita de Jairo. Y en este contexto de dolor y de muerte, en esta muerte que parece que avanza, aparece esta hermosa frase de Jesús: niña, yo te lo ordeno, levántate. Jesús no niega la muerte, pero sabe que la vida es más fuerte. Y por eso le dice fuertemente: levántate, no está todo perdido. Y hoy nos dice a cada uno de nosotros: levántate, levantá ese ánimo, levantá nuevamente la alegría y la esperanza, levantá tus ideales,
Levántate y sé protagonista de tu vida. Y no solamente nos lo dice Jesús en la palabra de Dios a cada uno de nosotros, sino que también nos invita a que hagamos nuestro este levántate y que ayudemos a levantarse a otros y que lo hagamos al modo de Jesús. ¿Y cuál es el modo de Jesús de ayudar a levantar a otros? Y hay que ir viendo el Evangelio de hoy, porque Jesús tiene pequeños gestos que son pistas de cómo ayudar a levantarse a otros, de cómo poder en la vida real, concreta de todos los días, decir que la muerte no tiene la última palabra, que no la negamos, sabemos que existe, la tenemos que transitar, pero creemos fuertemente en la vida y en la vida para siempre. El modo de Jesús. Jesús se conmueve ante el pedido de Jairo. No es que Jesús tiene oídos sordos, no. Escucha este clamor, mi hijita se está muriendo. Jesús no puede ser indiferente ante el dolor de los demás. Ojalá nosotros tampoco seamos indiferentes ante el dolor del otro. Jesús anima hasta en el peor momento. Cuando le dicen que ya murió, Jesús dice, no temas, basta que creas. Es decir, anima todo el tiempo. Jesús no es un protestón, un quejoso, un mala onda, un pesimista, sino que aún en el momento en el que le dicen que la chica está muerta, Jesús sigue diciendo, ánimo, basta que creas, no temas. Jesús no expone innecesariamente a todos los que sufren. No quiere hacer de esto un show. No quiere hacer de esto un programa televisivo. Por eso, solamente con unos poquitos discípulos y con la mamá y el papá de esta nena, ingresa a la casa. Porque Jesús no busca aplausos cuando hace el bien. Al contrario, le pide después que no digan nada. Y Jesús tampoco entra en este juego cuando se empiezan a burlar de él. Porque también entiende que a veces en los momentos de dolor, como dijimos el otro día, uno es más uno mismo. Y entonces hay gente que se pelea. En el medio del dolor, en el medio de la muerte, hay gente que discute, como a veces nos pasa en la familia. Jesús no entra en ese juego. Se burlan de él, pero él hace oído sordo a eso. Y dice que la tomó de la mano. Tomar de la mano a los que sufren, ayudarlos a levantarse. Y después dice el Evangelio que la niña comenzó a caminar. Porque levantarse es también ser verdaderamente protagonista de su vida, ser libre. No es levantarse con un interés proselitista, partidario. No es levantarse con un interés después de que la nena lo siga a Jesús o se convierta. No. Es levantarte para vivir. Levántate para ser protagonista de tu vida. Levántate para verdaderamente cumplir el sueño de Dios. Creo que el Evangelio de hoy y la primera lectura nos enseñan entonces que tenemos que aprender a vivir la muerte y vivir la muerte para vivir la vida y viceversa, porque en realidad una es parte de la otra. Y tenemos que estar acompañándonos en ese momento tan difícil de la muerte. Por eso insistí el año pasado para que en todas las localidades de la diócesis se aplicara un protocolo funerario mucho más humano, en el que no se obligara a cremar sí o sí al muerto por COVID, porque no había razones médicas para eso, en el que se permitiera un tiempo para la despedida, pero siempre con la certeza de la resurrección. Que ojalá como Iglesia diocesana hagamos nuestro y sea un clamor de nuestro pueblo el levántate, y ayudar a los que más sufren a levantarse, y animarlos en su dolor, en su tristeza, en su depresión, y especialmente como Iglesia, recordar a todos los que están atravesados por el drama de las adicciones, por el drama del alcohol, por el drama de la droga, por el drama también de la adicción al juego. Tantos que buscan esas felicidades pasajeras y se destrozan sus vidas. Que sea una misión también de nuestra Iglesia diocesana acompañarlos, estar cerca y hacerlo al modo de Jesús. Y termino. Para todos los que perdieron un ser querido en este tiempo de pandemia, Jesús también nos dice hoy en el Evangelio, ¿por qué lloran? No está muerto, sino que duerme.
Justamente, la palabra cementerio en griego significa dormitorio. Que podamos hacer nuestra esa certeza de que nuestros seres queridos duermen, pero están vivos para siempre junto a Dios, que desde el cielo nos esperan, porque como dice la primera lectura, Dios no hizo la muerte. Dios no quiere que suframos, tampoco quiere que neguemos el dolor, por eso acompaña nuestras lágrimas, pero igual que Jesús nos dice, no temas, basta que creas. Él es la resurrección y la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos a Dios, este Dios que quiere la vida para todos, nuestras intenciones. Y respondemos, te lo pedimos, Padre y Dios de la vida. Te lo pedimos, Padre y Dios de la vida. Por toda la Iglesia, para que la opción preferencial por los jóvenes y los vulnerables sea una tarea cotidiana. Oremos. Te lo pedimos, Padre y Dios de la vida. Por los gobernantes, para que escuchen el grito de los desposeídos y marginados. Oremos. Por los que sufren a causa de la muerte de personas cercanas en familiaridad y afecto, para que reciban nuestro consuelo y cercanía. Oremos. Te lo pedimos, Padre y Dios de la vida. Por quienes realizan los trabajos más duros, menos considerados, para que tengan nuestro reconocimiento y valoración. Oremos. Te lo pedimos, Padre y Dios de la vida. Te pedimos, Padre y Dios de la vida, que escuches estas intenciones. Te pedimos también especialmente por todos los jóvenes que sufren el flagelo de la droga, que es un modo de estar muriendo todos los días un poco. Hacenos una iglesia servidora, hacenos una iglesia comprometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino presentamos a Dios nuestra pobreza y nuestra ilusión. Queremos ser dóciles a la propuesta de vida del Señor. Ofrezcamos también nuestros bienes en la colecta para que sean compartidos en la iglesia. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal que es nuestro cuerpo, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, especialmente nuestros familiares y amigos difuntos.
Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a quienes murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí secarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Le vamos a pedir al Señor que nos renueve en nuestra misión de ayudar a nuestros hermanos caídos, no solamente a decirles, sino a poner gestos concretos en este levántate, que es el modo de ayudar a que muchos salgan de las distintas maneras de morir que tiene hoy nuestra sociedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Una vez más nos ponemos la mano en el corazón. La pandemia, como dijimos, nos ha hecho nuevamente tomar conciencia de que la muerte es parte de la vida. Y en el corazón hay dolor, hay tristeza, hay llanto. Escuchemos que el Señor viene y nos dice, levántate. Escuchemos que el Señor viene y nos dice, no temas, basta que creas. Escucha que el Señor dice, no está muerto, sino que duerme. La muerte no tiene la última palabra. Y esa es nuestra paz en medio del dolor. Este es Jesús, Él es la resurrección y la vida. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos la feliz común unión con Cristo. Unidos a Él, damos frutos de amor y alegría. Abrimos nuestro corazón a Jesús, este corazón entristecido, dolorido, seguramente con muchos nombres de aquellos que partieron en esta pandemia, y dejamos que el Señor, resurrección y vida, entre a nuestra vida y nos vuelva a decir, no temas,
basta que creas. La muerte no tiene la última palabra. Jesús, pan de vida, nos habemos sostenido por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En este tiempo de pandemia te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y que tu sangre nos fortalezcan, nos anime en la esperanza y el compromiso con los hermanos. Amén. No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo estoy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, cosido a alguna almohada. Levántate y anda. No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidarte, te asaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate y anda. Tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado, para que cada día sea un nuevo renacer, para que tengas vida. Anda, levántate. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Como texto para leer en esta semana, y se lo recomiendo a todos, es un texto que se llama Drogas y adicciones, un obstáculo para el desarrollo humano integral, la otra pandemia. Es un documento que presentaba Cáritas Argentina, la Pastoral de Adicciones y los Hogares de Cristo el jueves pasado, y tiene que ver con esta otra manera de ir muriendo un poco, que tienen desgraciadamente muchos adolescentes, muchos jóvenes, muchas personas atravesadas por este flagelo de las adicciones. Y recordando el día de ayer, 26 de junio, el Día de la Lucha Internacional contra el tráfico de drogas y el uso ilícito de drogas. Así que les recomiendo este texto, La otra pandemia, que sabemos que en este tiempo ha sido arrasadora en la cantidad de gente que consume, la gente que se va muriendo todos los días un poco, como la hija de Jairo, pero también pensando y denunciando como iglesia a los mercaderes de la muerte, aquellos que se llenan los bolsillos a costa de la muerte en las adicciones de tantos adolescentes y jóvenes. Así que vamos a subir a nuestras redes sociales, y si no lo pueden buscar, porque ya está publicado. Drogas y adicciones, un obstáculo para el desarrollo humano integral, la otra pandemia. Y vamos a
rezar la oración por los 60 años de nuestra diócesis, para que nuestra diócesis sea como nos decía el Evangelio y como también nos decía recién la canción, ¿no? Que pueda animar a otros, levántate y anda, a tantos hermanos que están caídos en la vida. Señor Jesucristo, al celebrar 60 años de la diócesis de Río Gallegos, reconocemos tu presencia en nuestra historia. Queremos darte gracias porque has permanecido con nosotros en la transmisión de la fe y en la celebración de la Pascua, en el encuentro fraterno y la oración de nuestras comunidades, en la solidaridad y el servicio a nuestros hermanos más pobres. Con San José queremos ser una iglesia que sueña con los pies en la tierra, que tenga pastores con olor a oveja, que acoja y defienda a los excluidos y descartables de la sociedad, que tenga un aire festivo y alegre más allá de las dificultades. Queremos ser una iglesia servidora, de puertas y corazones abiertos, que recibe la vida como viene. Una iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el pueblo. Queremos ser una iglesia, lugar de encuentro, casa de fraternidad y fábrica de sueños y proyectos, porque somos herederos de evangelizadores audaces que anunciaron el Evangelio en nuestras tierras con creatividad y pasión. A nuestra Madre María Auxiliadora, a San José y a nuestro patrono San Juan Bosco, confiamos toda la vida de la diócesis. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga, que especialmente bendiga a aquellos más tristes, más desconsolados por la partida de un ser querido. Que Jesús nos renueve en la esperanza y en la fe, en la vida eterna. Nos bendiga nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos podemos quedar en paz. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen domingo y buen almuerzo.